Bienvenidos a Polvo de Grafeno. Les saluda Gustavo Julio García. Resulta exasperante de esta bienal que nos toca vivir, no solo por el hoy, sino el decurso de al menos 5 décadas. Esta actitud y acción de los cobardes, que esconden detrás del lenguaje su condición. Y es exasperante, dado que escamotean sus objetivos reales, retorciendo una y otra vez el uso de la lengua en todos los idiomas y recurren a la censura, a fin de conformar y obtener el apoyo de una multitud elemental que vive de promesas evaporadas en el aire que respiraban, hoy mediante un artilugio. El nivel de violencia verbal que los medios de la realidad virtual sostienen en Europa, con énfasis en Italia y Francia, dedicado a todo ciudadano no alineado a la política oficial, es clamoroso. Las diversas publicaciones titulan invitando a la violencia contra quienes cuestionan la narrativa de los gobiernos, a los que tratan de violentos y fascinerosos. Asistimos a un escenario donde se ataca el derecho a la libertad usando el terrorismo lingüístico. El psicocapitalismo que ejerce la globocracia dice que es violento todo aquel que no se someta a su poder. Ergo, deberían ser violentos los sindicalistas argentinos que se oponían y le hacían liga al gobierno de Videla, los rusos que no se plegaban al poder de Stalin, los alemanes que no se plegaban al poder del nacionalsocialismo, o los mexicanos que luchaban para no plegarse al poder de los Estados Unidos. Todos violentos y fascinerosos. Esta es la lógica de la narración. La agenda de la tercera década se impone. De ahí al desastre de Australia. Algunos dirán que lo de Australia es peor y sin duda lo es. Pero si en Italia o Francia no llegaron a esas mismas prácticas, es porque en un tris Italia sería un tsunami y las consecuencias una extensión lateral dentro del ámbito europeo, difícil de medir y de parar. El gobierno, la prensa, profesionales o no de las ciencias, influencers de YouTube asalariados y de todo tipo de propaganda en el último mes que referencia a la acreditación color sapo. Brota con una violencia solo posible dentro de un régimen tiránico. Y tal realidad nos lanza un interrogante. ¿Cómo se permite el Estado montarse en la ola de la esquizofrenia colectiva y por medio de sus funcionarios de alto rango, demonizar, acusar y tratar a personas que no comparten la perspectiva del gobierno como agentes execrables de la civilización? En esto, los argentinos y las fiestas presidenciales, como la militontada que lo sostiene, podríamos explicar al mundo la clase de quienes se arrodillan en los ascensores ante el poder. Volviendo a Italia, subsecretarios de Estado, presidentes de regiones, profesionales del Ministerio de la Salud, alientan desde la comodidad de sus poltronas una casa de brujas en orden al patronazgo discursivo. El fin es el sometimiento del pueblo a medidas que ya han demostrado su completa inutilidad y, como precisamos ayer, contradiciendo las certidumbres de datos que arroja la realidad. Y no por casualidad el mensaje tiene como público destino a quienes sostienen que la libertad en cuestión involucra su persona e integridad física y sus familias, con énfasis en los menores, y contrarios a una arbitraria y violenta forma que pretende imponerse por la fuerza.
No es una simple cuestión dialéctica. El Estado se involucra en la demonización de una parte importante del pueblo, discriminando bajo un rótulo o etiqueta negativa y con violencia deliberada a millones. Ergo, toda persona que concluye en una convicción fruto de una deliberación reflexiva vive la violencia del gobierno progresista, inclusivo, fucsia arcoíris, con destino final la agenda de la tercera década, como una actitud de violencia sobre sus personas y sus familias. Y esto es peligroso. En un clima enrarecido, la violencia de la propuesta lo único que puede engendrar es una mayor y feroz respuesta violenta. Esta presión desmedida sobre la certificación color sapo no tiene como sujeto la certificación en sí. Es una provocación para diluir las innumerables protestas que cada fin de semana tienen como protagonista al pueblo en Francia, Inglaterra, Alemania o Italia, y que se está estirando al este en Ucrania y Polonia. Las pantallas de toda forma de artilugio digital se han transformado en un ida y vuelta de estadísticas con metodologías variadas, no uniformes, que por activa o pasiva arrojan resultados que acaban acomodados a la opinión de las redes de la realidad virtual y el gobierno. Y en esto los iberoamericanos tenemos sobrada experiencia. El problema es que en dos países puntuales, los que llevan la vanguardia en cantidad del picotazo de rigor, los datos que se arrojan están en las antípodas de los que circulan dentro de la Unión. Sé que a muchos les caen mal estas geografías, pero sus datos son fiables, mientras en casa la información es un guiso, un rejunte que simplemente no dice nada.